El gobierno de los Estados Unidos está preparando una invasión militar contra Venezuela. ¿Qué tan real es esa amenaza? ¿O se trata simplemente de una advertencia velada cuyo propósito real es obligar al gobierno de Nicolás Maduro a sentarse a negociar una transición democrática con la oposición venezolana amparada por la comunidad democrática internacional? ¿Está actuando de manera acertada la oposición venezolana en el manejo de las relaciones internacionales? ¿Ha sido acertada al llevar el conflicto venezolano al plano internacional? Las respuestas a estas y otras preguntas hoy aquí en Área Reservada. Bienvenidos. Amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Área Reservada TV. Ya hicimos la presentación de nuestro tema de hoy. Vamos con la presentación de nuestros invitados especiales. Nos acompañan a mi mano izquierda el profesor y doctor Emilio Noel. Él es abogado, especialista en Derecho Internacional Económico, ¿no? Profesor de posgrado en la Universidad Metropolitana, miembro del Grupo La Colina, y que nos ha traído este libro que tiene que ver con nuestro tema de hoy, un texto muy interesante, ya por su título, Soberanía Externa frente a los derechos fundamentales. ¿Qué pesa más? Esto es un texto editado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Creo que este texto lo vamos a comentaremos varias de las cosas que están planteadas por acá. Y a mi mano derecha, un conocido de todos nosotros, por supuesto de todos ustedes, el analista internacional y profesor universitario Carlos Romero. Profesor Romero, gracias por acompañarnos. A la orden siempre. Bueno, el tema de hoy, como decíamos en nuestra introducción, es la gira del vicepresidente de los Estados Unidos de América a varios países del continente americano, de Latinoamérica, y en qué andan la administración en Washington. Tal como se ha especulado en medios oficiales y oficialistas, se está preparando una invasión, una intervención militar de esa potencia a Venezuela. ¿Cuánto tiene eso de cierto? ¿Cuánto tiene eso de mito? Esa es la pregunta y vamos con la regla del minuto para cada uno de nuestros invitados. Empezamos con el profesor Emilio Noel. Bueno, buenos días. Sí, bueno, efectivamente, esto que está ocurriendo es algo insólito para nosotros los venezolanos, que nos veamos en una situación como esta, pero bueno, habría que analizar en profundidad la posibilidad o la viabilidad que una invasión norteamericana se dé. Yo de arrancada pienso que no, pero que habría que examinar pues, lo que van a ser las presiones que se van a incrementar y que tiene que ver con ese viaje de Mike Pence, ¿no? en Latinoamérica, y que hemos conversado que sus diálogos con algunos gobiernos de la región, imagino que estarán analizando hasta dónde podrán llegar esas presiones, que son, como sabemos, de carácter económico, diplomático, y que son presiones que pueden obtener los resultados que los venezolanos quisiéramos. Bueno, gracias. Profesor Romero, su minuto, por favor. Sí, efectivamente, nosotros estamos en la presencia de una respuesta que se está tejiendo. Es decir, poco a poco los Estados Unidos está dando a entender dos cosas principales. En primer lugar, que la respuesta que le está haciendo al gobierno de Venezuela y en general al régimen venezolano es una respuesta negativa en primer lugar, porque está descalificando al gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo también es una respuesta que se quiere hacer dentro del ámbito hemisférico, es decir, buscando un apoyo por parte de varios gobiernos de América Latina y del Caribe que tienen también algunas particularidades, unas reservas, unas opiniones negativas sobre lo que está pasando en Venezuela. Por otra parte, también quería destacar que en este contexto es necesario preguntarnos por qué hemos llegado a este punto. ¿Hemos llegado a este punto porque le dio un dolor de cabeza al presidente Trump? No, hemos llegado a este punto porque Venezuela ya en su estado actual está demostrando que es un gobierno que está disminuyendo su capacidad democrática y disminuyendo su capacidad económica, y eso está llevando entonces a un desarreglo muy grande en el país. Ahora, este viaje del vicepresidente de los Estados Unidos en nombre de la administración norteamericana, y entiendo que esta es una política bipartidista, tanto demócratas como republicanos del Congreso, ¿es para tejer una alianza internacional para una eventual intervención en Venezuela o simplemente, como otros han dicho, fue a informar? O sea, les informamos que nosotros vamos a intervenir y prepárense para eso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar que hay
diferentes tipos de intervenciones. Puede haber una intervención indirecta, puede haber una intervención directa. No necesariamente la intervención directa es una intervención militar, puede ser una intervención política. La historia de los Estados Unidos en América Latina nos demuestra que en varias ocasiones, en varios momentos históricos, ha habido intervenciones directas e intervenciones indirectas, intervenciones militares, intervenciones políticas, intervenciones indirectas políticas, intervenciones indirectas militares. Contemplar dentro del cuadro general de la situación actual una posibilidad de una intervención militar no es descabellado en el sentido estratégico de la palabra. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos está estudiando todas las fórmulas que en un momento dado puedan aplicarse y ya está aplicando algunas, como es, por ejemplo, las llamadas sanciones inteligentes. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que no estamos digamos, en una situación en que obligatoriamente los Estados Unidos va a hacer una intervención militar. Quizás está buscando presionar para que el gobierno de Venezuela recapacite y vuelva hacia el fuero democrático. O sea, que la posibilidad de que se repita un escenario como el de Panamá en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá y sacó al dictador Noriega, acusado de narcotráfico, ¿es posible en el caso de Venezuela? ¿Eso es realista? ¿O no estamos hablando de ciencia ficción? Todo es posible en la viña del Señor. Claro. Profesor Noel, el tema de los derechos humanos y la soberanía nacional. El gobierno venezolano ha repetido un viejo argumento utilizado por muchos gobiernos autocráticos, dictatoriales, incluso gobiernos electos democráticamente en América Latina, según la cual la soberanía nacional está por encima de cualquier derecho y ningún país se puede meter en eso. Entiendo que durante mucho tiempo ese fue el punto de vista de los gobiernos del PRI en México. O sea, no importa el régimen político que tenga determinado país, por encima de eso está la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos de los pueblos. Estados Unidos está actuando legítimamente en el sentido de defender los derechos humanos o está haciendo uso del otro argumento que se dice que realmente los norteamericanos lo que les interesa es el petróleo, el gas y los recursos naturales que tiene Venezuela. Fíjate, el tema que tú estás planteando sobre la soberanía es un tema que ha venido siendo discutido desde hace muchas décadas y sobre todo se ha llegado a la conclusión frente al asunto de los derechos humanos y de la democracia que la soberanía es un concepto ya relativo, es un concepto que no se puede ver desde el punto de vista de otras épocas, de los reyes del siglo XV y XVI, de lo que se consideraban los soberanos absolutos, sino que es una soberanía relativa que ha ido digamos, que se ha ido mermando, que se ha ido reduciendo en la medida en que en el ámbito internacional se crean instrumentos jurídicos distintos para defender, entre otras cosas, los derechos humanos, por otro lado, la misma democracia. Bueno, pero eso no es una, disculpe, eso no es una coartada de las grandes potencias para intervenir en los asuntos de los pueblos, los países con menor poder. Bueno, verlo como una coartada, yo no lo veo así, no creo que las grandes potencias, porque las grandes potencias también son unas democracias que se han ido desarrollando y los principios democráticos y los derechos humanos ya forman parte de lo que es la esencia de esos regímenes. Por lo tanto, si ellos salen a defender, están defendiendo lo que es su sustancia, lo que es su esencia política. Por lo tanto, no lo podemos ver solamente desde el punto de vista de un interés realista o de un interés económico, sino también tenemos que verlo desde el punto de vista de lo político y lo principista y lo moral, lo que se habla en los últimos tiempos de una ética global, de una ética política, y es precisamente que el concepto anacrónico de soberanía se opone a este tipo de cosas, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, ¿Donald Trump no sería un aliado incómodo para la oposición venezolana? Un presidente como Trump. Lo que pasa es que no hay que verlo desde el punto de vista estrictamente de Donald Trump, sino de verlo desde el punto de vista de lo que significa el gobierno de los Estados Unidos en el contexto hemisférico y lo que significan las relaciones económicas, diplomáticas y comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela desde 1999. Recordemos que a partir de 1999 hemos tenido unos gobiernos en Venezuela que de una manera u otra racionalmente han buscado expandir unas alianzas con países que tienen problemas con los Estados Unidos y reducir lo que esos propios gobiernos, tanto del presidente Chávez como el presidente Maduro han categorizado como la reducción de esas relaciones de dependencia, entre comillas, entre Washington y Caracas. Hasta ahora había habido una ambigüedad
por parte del gobierno de Venezuela en su relación con los Estados Unidos. Había una relación, yo diría, de carácter esquizofrénica. Durante los años de Chávez. Durante los años de Chávez y el primer año del gobierno del presidente Maduro. Pero ahora, desde la óptica estadounidense, óigase bien, desde la óptica estadounidense, Venezuela pasó la barra. Es decir, Venezuela ha dejado atrás su compromiso democrático, ha dejado atrás su compromiso de desarrollo y ha dejado atrás su compromiso con los derechos humanos. Entonces, al dejarla atrás, se convierte en un país problema para los Estados Unidos. Ahí los Estados Unidos tienen tres opciones. O toma el tema de Venezuela como algo personal, es decir, estrictamente bilateral, y se encuadra el deterioro de las relaciones desde el punto de vista bilateral, lo plantea entonces en segundo lugar como un problema regional, que es lo que yo estoy en este momento observando, repito, tejiendo la relación, o lo encuadra desde un punto de vista internacional, como si Venezuela fuera una especie de moneda de trueque entre Rusia y los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no olvidemos que el gobierno de Venezuela preferiría estar en ese campo internacional para, de cierta manera, protegerse y quizás hasta emular a Cuba en el contexto de la Guerra Fría cuando rompió con los Estados Unidos. O sea, que al gobierno de Venezuela le interesaría internacionalizar el conflicto. Correcto, y dejarlo en ese plano de la geopolítica mundial para que la opinión pública, tanto estadounidense como latinoamericana, no le presten la atención debida a lo más grave, que es la situación interna del país. Entonces voy a este punto. ¿La estrategia internacional de la oposición, desde ese punto de vista, ha sido la correcta? ¿La oposición no ha internacionalizado el conflicto venezolano? No, la oposición llevó al plano internacional el tema de Venezuela, pero llevó el tema doméstico, es decir, la violación de los derechos humanos, el eclipse de la democracia en Venezuela, el tema de la independencia de los poderes públicos, la persecución a la oposición y, por supuesto, desde el punto de vista económico, la gran crisis que estamos viviendo. Entonces, una cosa es que tú lleves a la agenda internacional, a la discusión internacional y en particular a los Estados Unidos el problema doméstico, y otra cosa es que los temas internacionales referidos al terrorismo, a la cuestión nuclear, etcétera, sean dirigidos a la opinión pública internacional. Por eso es que debe quedar muy claro que para la oposición venezolana, a mi modo de ver, fue un gran éxito haber colocado en el centro del problema lo más importante, que es el deterioro de la situación interna venezolana. Entonces, el interés de la comunidad democrática internacional sobre Venezuela no sería tanto porque Venezuela es una potencial amenaza por el terrorismo, los cubanos, etcétera, el extremismo islámico, sino por la crisis social, económica y el deterioro de los derechos civiles dentro del país. Exactamente, yo comparto esa idea de que por eso es que la oposición fue exitosa en llevar la situación interna al mundo y el mundo conocerla. Por eso es que hombres como Henri Levy, Bernard Henri Levy escribió un artículo en estos días que es el deber del mundo con Venezuela, ¿no? El qué debe hacer el mundo, es decir, la comunidad internacional frente a los problemas terribles políticos, económicos, sociales que estamos viviendo y que, bueno, ya todos conocemos. Entonces, ese asunto es un tema repito, es un tema desde el punto de vista de la oposición venezolana exitoso porque logró colocar, como decía Carlos, toda nuestra realidad desastrosa en el punto de mira de toda la comunidad internacional y lo vemos pues en las consecuencias que ha traído de aislamiento. Ya el gobierno es prácticamente un paria que tiene 2 o 3 apoyos, Cuba, Nicaragua pero de eso vamos a hablar a continuación Bolivia. porque uno de sus apoyos es nada más y nada menos que Rusia. Vamos a ver qué tan importante es Rusia, pero de todas maneras, como ven, unas son de cal, otras son de arena, un punto para la oposición venezolana. Vamos a un breve corte, amigos, y ya regresamos con Área Reservada TV.